muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Es realmente un honor estar aquí con ustedes y acepté la invitación porque creo que es un verdadero acontecimiento la presencia de John Elster en México. Entiendo que es la segunda vez que viene a México, pero para la comunidad académica de las ciencias sociales, la comunidad académica en general, creo que es todo un acontecimiento que bien merece que nos pongamos un poco a reflexionar sobre su obra, la importancia de su trabajo. Tengo la impresión, no sé si estoy en lo correcto o no, pero tengo la impresión de que Elster es un autor muy leído en México, pero su influencia no es muy clara, no parece, algo que es evidente es que no es muy citado en los trabajos académicos mexicanos, y su influencia es probablemente más indirecta que directa. Es el caso extraño de un científico social de primerísimo nivel, con una obra muy importante y que es muy leído, pero, insisto, ha tenido hasta ahora poca influencia en la literatura académica mexicana. Tengo la impresión también, todas estas son puras impresiones, de que está llamado a tener una influencia cada vez mayor por razones que trataré de esbozar en mi presentación. Y debo aclarar, por cierto, que este título que he escogido para mi presentación habla de un esbozo de los desafíos planteados por John Elster a la teoría social contemporánea. Ahora sí puedo confesar que este título lo escogí para impresionar a mis anfitriones y conseguir que me invitaran, lo cual he logrado. Sin embargo, en realidad mi cometido aquí es bastante más modesto. No voy realmente a resolver el tema que he planteado en el título, sino más bien les intentaré ofrecer un panorama de algunos de los contribuciones importantes de Elster, específicamente en el terreno metodológico. Su obra es muy vasta, es compleja, es a veces difícil de seguir, y no pretendería yo agotar los contenidos de esas propuestas, sino sobre todo invitarlos a seguir, por lo menos de manera introductoria, es decir, los invitaría a tomar en cuenta las propuestas de Elster en términos metodológicos, y no toda su obra ni todos sus planteamientos. ¿Qué es lo que pienso presentarles el día de hoy? Ideas generales acerca de la perspectiva del individualismo metodológico, acerca de la teoría de la elección racional, el problema de la explicación causal o la propuesta elsteriana de explicación causal y la noción de mecanismos. Son 4 temas íntimamente relacionados entre sí que creo y espero que ofrecen una visión general, pero bastante cercana a la propuesta de Elster, digamos que es el núcleo de su propuesta metodológica, que yo pienso que tiene una importancia muy central para las ciencias sociales mexicanas. Empezaré con una reflexión muy general, comentando, digamos, para ubicar un poco la idea de individualismo metodológico y elección racional. La ubicación de Elster en el pensamiento social contemporáneo está dado por estas dos, digamos, corrientes de pensamiento, por estos dos ejes de reflexión: el individualismo metodológico por un lado y la teoría de la elección racional. Y este posicionamiento teórico de Elster, digamos que es parte, se puede ubicar dentro de la trayectoria principal, no solo de las ciencias sociales, sino del pensamiento universal sobre la sociedad, el pensamiento sobre lo social. A lo largo de la historia, desde sus meros orígenes, ha estado, digamos, articulado por estos dos grandes ejes de pensamiento que se pueden denominar como el modelo del hombre económico, la idea de, digamos, una de las ideas fuerza del pensamiento sobre la sociedad se puede sintetizar en esta idea del modelo del hombre económico, en el que las personas, es decir, la sociedad está compuesta por individuos que son libres y que actúan por motivos egoístas. Para actuar utilizan el cálculo racional, es decir,
buscan la maximización de sus beneficios. Hay una línea muy ilustre de pensamiento que podemos trazar desde Hobbes, Smith, Homans y probablemente Elster, pero como lo trataré de mostrar en la exposición, Elster es un caso muy especial que inicia bien plantado dentro de esta tradición y a lo largo de su obra, de ya bastantes años, ya varias décadas de trabajo de investigación, ha ido criticando, corrigiendo, matizando y a veces francamente saliéndose de este modelo de pensamiento y criticando muy fuertemente sus supuestos. Y la otra digamos tendencia o el otro modelo general acerca de la sociedad humana es el que podríamos llamar el hombre sociológico, simplemente por contraposición al hombre económico. Es otra de las ideas fuerza también en la historia del pensamiento social, de que más que individuos libres, las personas somos productos sociales, que estamos determinados por la sociedad y estamos restringidos en nuestra acción por las estructuras sociales. Obviamente, ustedes dirán, bueno, es que es un poco de las dos y no sé qué. Sí, claro, hay muchos matices y puntos intermedios, pero estos son, digamos que los dos modelos generales y por lo general las teorías sociales toman partido por uno de los dos modelos y despliegan, digamos, sus teorías y sus métodos y sus investigaciones en torno a uno de los dos modelos. Las hipótesis y las teorías explicativas que se construyen para analizar los fenómenos sociales dependen en buena manera de uno de los dos modelos generales. Y en fin, uno lo podría rastrear a lo largo de toda la historia del pensamiento social. Para regresar al primero de los dos modelos, al hombre económico, habría que volver también un poco, brevísimamente, a una de las primeras versiones articuladas en términos de teoría económica sobre el agente como agente económico en la economía clásica, lo que se llama en la historia de las ideas la teoría de la identidad natural de los intereses, y básicamente se refiere a esto. La vida social es esencialmente un intercambio de mercancías iguales entre individuos iguales, es decir, entre individuos racionales, perdón. Evidentemente es un símil del mecanismo fundamental del mercado. En el mercado, de acuerdo con la economía clásica, se intercambian mercancías equivalentes entre individuos libres. Bueno, la vida social es el mismo tipo de intercambio. Es un proceso de intercambio entre agentes que son racionales y libres. Entonces, el proceso económico, la vida económica está basada en contratos entre individuos y la vida política está fundamentada en un contrato entre los ciudadanos y el gobierno. Y digamos que la consecuencia de todo esto es que los individuos optan de acuerdo con sus propios intereses, pero el mercado dispone el contexto de cada decisión de tal modo que beneficia el interés de todos. Esta tesis es la tesis central en la economía clásica, está retomada prácticamente por todas las vertientes que se desprenden, digamos, que derivan del modelo general del hombre económico, y es una de las influencias más poderosas. Si ustedes revisan a la teoría neoclásica económica en la actualidad, finalmente en el fondo están esas grandes ideas fuerza acerca de la naturaleza de la gente que tiene consecuencias para la naturaleza de la organización social y de la vida social. El símil del mercado es aquí fundamental. Ahora, esto tiene su origen en la teoría económica, claramente. Y, sin embargo, Elster es un sociólogo y su posicionamiento como teórico de la sociedad es bastante heterodoxo. Si nos vamos a la teoría económica, esto tiene una lógica y una trayectoria muy clara. En cambio, en la teoría sociológica y quizá en economía, en ciencia política, esta trayectoria está más clara. En el resto de las ciencias sociales no, porque las tradiciones dominantes han sido
las otras, digamos, las del modelo del hombre sociológico, las del modelo colectivista. El individualismo ha tenido no ha tenido buena prensa en la teoría sociológica y en el resto de las teorías sociales, decía yo, excepto quizá la economía y la ciencia política. Pero hay un antecedente importante, antes de entrar de lleno a las ideas de Elster, hay un antecedente que vale la pena tomar en cuenta. Y es esta teoría sociológica que se llamó la teoría del intercambio. Digo se llamó porque en realidad a este sociólogo norteamericano, George Homans, se le estudia actualmente sobre todo como parte de la historia de la sociología. Ya no es impresionante, digamos, su obra principal es publicada en el año 61, pero no tiene realmente ya no se le lee como un recurso para hacer teoría ni para hacer investigación, sino más bien como parte de la historia de las ideas. Sin embargo, es interesante porque es uno de los primeros trabajos, estamos en los años 60, principios de los 60, una de las primeras reacciones, digamos, de la teoría sociológica frente al predominio de las grandes teorías naturalistas y marxistas. Los dos paradigmas dominantes hacia la mitad del siglo XX, y todavía bien entrado la segunda mitad del siglo XX, fueron, como ustedes bien saben, el estructural funcionalismo y el marxismo, que se enmarcan bastante claramente dentro del segundo de los dos modelos que yo presentaba al inicio, ¿no? El modelo del hombre sociológico o, digamos, la idea de la determinación estructural de la conducta social y de la conducta económica. Los agentes están socialmente determinados y todas las teorías que se generaron hasta bien entrado el siglo XX fueron, hasta el final del siglo XX prácticamente, fueron de ese corte. Homans es uno de los primeros que intenta reaccionar, intenta sacudirse, digamos, el predominio de esos enfoques y, digamos, trata de lo que él denomina como un regreso a las bases de la conducta social. Las grandes teorías son demasiado abstractas, tratan de explicar demasiadas cosas y son muy poco eficientes en términos científicos. La idea de la cientificidad es muy importante aquí. Estamos produciendo una gran cantidad de discurso, de teoría y de ideología sobre la sociedad y pocas explicaciones de carácter científico. Sería un poco el punto de partida de un autor como Homans. La teoría social predominante busca modelos generales que explican toda la sociedad o grandes segmentos de la sociedad, pero realmente no está dando explicaciones de tipo causal acerca de los procesos sociales empíricos y por lo tanto se requiere de una teoría de lo que él llamaba una conducta subinstitucional, particularmente una conducta subinstitucional que no dé como supuesto la conformidad con las normas, es decir, que era digamos, uno de los supuestos fundamentales de la teoría estructural funcionalista. Insisto, esto no es tan relevante, lo es en términos del momento en que surge y de los argumentos con los cuales empieza a desarrollarse una teorización, digamos, a contrapelo de las corrientes dominantes que son marxismo y estructural funcionalismo. De algún modo Elster es parte de esa reacción. De algún modo, porque Elster es un autor muchísimo más poderoso, más interesante, más erudito que Homans, y yo supongo que es y será más influyente en la teoría social. Entonces, vamos a reexaminar brevemente, insisto que es un intento por invitarlos, por hacer una invitación a profundizar en las ideas de John Elster. Les decía, son dos componentes fundamentales, teoría de la elección racional e individualismo metodológico. En términos muy sintéticos, ¿qué es lo que propone la teoría de la elección racional? Pues es realmente muy simple. Cuando las personas enfrentan varios cursos de acción, las personas suelen hacer aquello que creen que les dará los mayores beneficios posibles. Ante una gama de posibilidades, uno escoge lo que será mejor. Y la segunda es
se trata de una elección de tipo instrumental, porque está guiada por los resultados de la acción. Las acciones son evaluadas y elegidas por el agente, no por sí mismas, sino como medios eficientes para determinado fin. La teoría de la elección racional, pues hay ya cientos, probablemente miles de libros escritos, pero si quisiera uno resumir lo fundamental, tal vez esté contenido en estas dos afirmaciones. Son afirmaciones engañosamente simples, porque pues pareciera ser como de sentido común lo que dice ahí, ¿no? Y sin embargo, lo impresionante es que son ideas sumamente poderosas que han tenido una influencia muy perdurable en la teoría económica, evidentemente, pero también en el resto del pensamiento social. Maximización del beneficio e instrumentalidad de las acciones. Esas son las dos premisas fundamentales que sirven como parámetro para evaluar la conducta de la gente. Esto, insisto yo, en teoría económica está ha sido muy trabajado, muy instrumentalizado. Hay muchos, digamos, consecuencias técnicas en economía, en ciencia social, en las otras ciencias sociales y en sociología mucho menos. Y Elster es uno de los autores principales que retoma este planteamiento para llevarlo, como lo había propuesto Homans, hacia una teoría de la conducta subinstitucional. ¿Cómo explicar la conducta de los agentes antes, digamos, en términos analíticos, antes de que estén presentes en las instituciones, en la acción colectiva, es decir, en los fenómenos sociales ya agregados? ¿Cómo explicar la conducta a nivel individual, la conducta social a nivel individual? Terminando con la brevísima revisión de lo que es la elección racional, de los supuestos de la elección racional. Entonces, la idea es, una acción es racional porque es el resultado final de tres decisiones óptimas. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir este modelo de acción racional? Uno, que sea el mejor medio para realizar el deseo de una persona, dadas sus creencias. O sea, aquí hay todo un tema que, bueno, si hay tiempo lo discutimos después, porque a final de cuentas, cómo se forman los deseos y las creencias, pero bueno, supongamos que ya está resuelto eso o que lo dejamos pendiente. Hay un agente individual que tiene determinados deseos por X objeto, sujeto, acción. Y eso depende de las creencias que tiene, de la información y las creencias. Entonces, la acción, para ser racional, debe cumplir esa condición de ser el mejor medio para realizar su deseo. Segundo, las creencias mismas, las creencias que tiene esta persona, deben de ser óptimas dadas las pruebas de que dispone. Es decir, se parte de un cierto nivel de información, una cierta cantidad y calidad de información. No se puede revisar toda la información para tomar una decisión, pero no se puede acceder siquiera a toda la información. Pero entonces lo que se supone acerca, creencias o supuestos, podría decir esa frase, lo que se supone debe ser consistente con las pruebas, debe ser óptimo de acuerdo con las pruebas que se disponen. Y por último, las personas deben reunir una cierta cantidad de pruebas, no muy pocas porque pues va a ser una decisión errada, una acción errática en función de muy pocas pruebas, muy poca información, pero tampoco mucha porque le va a tomar demasiado tiempo, esfuerzo, y entonces a lo mejor ya cuando decida actuar es demasiado tarde. En fin, son las condiciones de lo que en el modelo típico ideal de la acción racional debería cumplir y que son utilizadas sobre todo como parámetros para evaluar la conducta empírica de los agentes. A final de cuentas, estos son condiciones analíticas a través de las cuales uno puede analizar lo que realmente se hace. Pero, digamos, estas serían las guías analíticas para evaluar la acción. Eso en cuanto a las premisas de la teoría de la elección racional. Pero esa teoría está íntimamente conectada con esta otra vertiente que se llama el individualismo metodológico. Como su nombre lo indica, lo que presupone es, y como lo dijo también Homans en su momento,
y lo han dicho todos los liberales a lo largo de la historia, la unidad elemental de la vida social es la acción humana individual. La idea no es, y por supuesto ninguno de estos es ingenuo, ninguno de estos científicos sociales es tan ingenuo o tan ignorante como para suponer que no existen los fenómenos colectivos, que la acción colectiva no es tal y que, en fin, las naciones, los estados, las instituciones. No es esa la idea, sino el fenómeno social, que es un fenómeno de agregación básicamente, no es una entidad distinta, no es algo, como diría Durkheim, no es una realidad sui generis que opera con reglas distintas, es decir, no existe lo que se ha dado en llamar las propiedades emergentes de los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales, a final de cuentas, están basados en interacciones entre individuos. Por lo tanto, hay que regresar a esa unidad elemental para no, digamos, dar saltos hasta lo colectivo sin haber explicado cómo ocurre la interacción entre los agentes individuales que constituyen la unidad elemental de la vida social. Entonces, cualquier explicación social, para ser válida, debe poder enunciarse de modo que se refiera a los seres humanos como individuos, no presuponer la entidad colectiva de antemano y basar las explicaciones en el nivel agregado, en la dimensión agregada de la vida social. Vamos a volver un poco sobre esto un poco más adelante. Y por lo tanto, perdón, no es por lo tanto, sino además de que deba referirse a acciones individuales, a interacciones entre individuos, la explicación social debe basarse en explicaciones causales. Y esto es un tema también central. Vamos a desarrollar brevísimamente las tres tesis centrales que acabo de presentar. La primera, la unidad elemental de la vida social es la acción humana individual. Se refiere al hecho de que explicar las instituciones, explicar el cambio social o cualquier fenómeno de vida social agregada, debe consistir en demostrar de qué forma surgen esos fenómenos de la acción y la interacción entre los individuos. Analíticamente otra vez esto parece sencillo, pero si uno revisa la investigación y la teoría en ciencias sociales, resulta que no es tarea tan sencilla como parece. Por lo tanto, los fenómenos colectivos deben ser explicados como el producto de relaciones entre individuos y no como entidades macrosociales o propiedades emergentes. Estas existen, estas están ahí, no se desconoce la existencia de los estados, las organizaciones, las instituciones. A la hora de analizarlas, tiene que ser analíticamente reconstruible el proceso mediante el cual las interacciones entre individuos generan ese tipo de conductas institucionales y fenómenos de agregación. Segunda, toda explicación social válida debe enunciarse de modo que se refiera a los seres humanos como personas. Y la explicación se basa en los individuos y sus propiedades, es decir, específicamente cuáles son las metas, las creencias, las acciones de los individuos y no los de la colectividad. Hay una falacia metodológica desde este punto de vista en suponer, por ejemplo, ahora que escucha uno tantos análisis sobre comportamiento electoral, ¿no? Esto es, digamos, es muy común, ya lo tenemos casi asimilado a nuestro sentido común y es producto de una falacia, digamos, de ciencias sociales. Pensar que el electorado tiene un mandato sobre el gobierno. Como votamos dividido y la composición del Congreso no favorece a un partido, sino está dividido, etc. Hay un mandato del electorado para no otorgarle todo el... Eso, digamos, asumiendo las premisas que aquí estamos revisando, eso es una falacia. No hay tal mandato del electorado. Son electores individuales que tienen creencias de eso. Yo quería que mi candidato arrasara. O sea, no me vengan con que yo le mandé una señal. No, yo quería que mi candidato ganara con el 80% de los votos. Pero no se pudo. Entonces, ese fue el resultado de una serie de interacciones y de decisiones individuales. Y lo que resulta es una configuración política y de poder
pero no me vengan con que el electorado mandó una señal. El electorado no existe. Vamos, digamos, extremando un poco el argumento, ¿no? Pero esto sería válido para este razonamiento sería válido para casi cualquier fenómeno de agregación, en el que uno puede suponer entidades macrosociales que realmente existen, pero uno supone una lógica como si fuese un agente en sí mismo ese agregado macrosocial, y si no se consideran el proceso mismo de agregación de intereses y las interacciones empíricas que generan ese resultado, entonces pues cae uno en ese tipo de falacia. Y por último, en esta segunda tesis, la idea de que estos supuestos de egoísmo y racionalidad son, y esto sí es muy elsteriano, porque hay quienes realmente lo suponen de otro modo, los supuestos de egoísmo y racionalidad son parámetros metodológicos, no son declaraciones sobre la naturaleza humana. Pues sí, Elster creo que tiene toda la razón, aunque muchos individualistas metodológicos se lo toman muy en serio y suponen que sí, que esa es la esencia del alma humana. Pero este es un tema más sofisticado. La idea pues central sería esa. Y por último, la tercera tesis del individualismo metodológico: toda explicación causal, toda explicación de la vida social debe basarse en explicaciones causales. Aquí hay una serie de, si ustedes tuvieron oportunidad de leer el muy recomendable libro de Elster, que está propuesto en la bibliografía, sobre la explicación del comportamiento social, él le dedica un buen espacio del texto a mostrarnos qué no son las explicaciones causales, y esa es una parte interesante porque uno puede reconocer muchos de los productos de ciencias sociales actuales en ese tipo de especificaciones de lo que Elster dice que no es la explicación causal. Primero, las explicaciones causales no son enunciados causales verdaderos. Uno puede decir, uno puede encontrar, puede declarar cuál es la causa de un fenómeno, y en realidad no se está haciendo explicación causal. Un tema recurrente en estos días: la causa del narcotráfico o de la violencia del narco es la pobreza. A lo mejor es cierto, es probable que sea cierto. Hay una explicación rival muy importante, que es la causa es la impunidad, ¿no? No soy experto en el tema, ni practicante tampoco, pero las dos explicaciones que yo he escuchado con más frecuencia son esas: la pobreza o la impunidad, y son interesantes ambas. Entonces, alguna de las dos seguramente es cierta. Ahora, la recomendación de Elster es: eso está muy bien, saber cuál es la causa. Para hacer una explicación causal, uno tiene que ir a algo que revisaremos un poco más adelante, que son los mecanismos. Cómo están enlazados la pobreza y la violencia narco, o el narcotráfico, la violencia y el narcotráfico, cómo están enlazados mediante mecanismos de interacción entre agentes empíricos. No me digas solamente que se trata de la pobreza, porque hay hay un enorme paso intermedio entre el fenómeno de la pobreza y la ocurrencia del narcotráfico. Entonces se está perdiendo toda esta cadena de causalidad que es la tarea fundamental, dirá Elster, es la tarea fundamental, no es una de las tareas, es la tarea fundamental de las ciencias sociales: reconstruir la cadena de causalidad que lleva de la conducta individual a el fenómeno social agregado. Segundo, la explicación causal no es correlación entre fenómenos o entre variables. Aquí, esto es quizá el más frecuente de los problemas que tiene la investigación en ciencias sociales en México, y no sé si en otras partes también, pero de lo que yo leo de ciencias sociales mexicanas, hay mucho de este supuesto que, diría Elster, es uno de los grandes errores de la ciencia social: suponer que la correlación explica. Y podemos usar el mismo ejemplo. Se puede demostrar
pero no es cierto, porque es un ejercicio hipotético, porque la verdad es que no es cierto, pero se podría intentar demostrar que hay más narcotraficantes en zonas más pobres, en países o regiones más pobres, ¿no? Y entonces se hacen investigaciones empíricas, se hacen recopilaciones de datos estadísticos y se hacen análisis fantásticos sobre, digamos, pruebas de correlación, pruebas de asociación, modelos de regresión, etcétera, para demostrar que hay una correlación estrecha entre narcotráfico y pobreza. Pero una vez más, eso puede estar equivocado. Y es uno de los errores más comunes. Permítanme aquí, hay algunos estudiantes aquí que ya tomaron algún curso conmigo. Me van a perdonar que utilice otra vez este ejemplo, pero a mí la verdad es que me encanta. Porque este problema lo mostró un sociólogo, estadígrafo muy importante, de origen austriaco, Paul Lazarsfeld, que huyendo de la Segunda Guerra Mundial, huyendo de los nazis, se va a Estados Unidos, a Chicago, y desde ahí genera una de las corrientes de pensamiento más influyentes en la sociología contemporánea, basado en el análisis estadístico para ciencias sociales, que fue, digamos, uno de los primeros grandes estadígrafos de las ciencias sociales. Entonces, él tenía un ejemplo fantástico para esto, y decía, es una pregunta muy difícil, que no sé si la puedo hacer yo en este espacio. ¿Ustedes saben cómo nacen los niños? ¿Saben cómo nacen los niños? Bueno, pues decía Lazarsfeld, ahí les va, porque espero que estén ustedes preparados para esto. Los traen las cigüeñas. A los niños los traen las cigüeñas. Y entonces, pues claro, porque entonces tenía una... Lo que se trata es de explicar la relación de X y Y, ¿no? Entonces tenemos X es el nacimiento de niños, el número de niños que nacen, Y es el número de cigüeñas. Y recuerden que estamos hablando de un autor austriaco, en su región había en ese tiempo muchas cigüeñas, y entonces consigue unos datos ahí, una serie de estadística de datos, y muestra, digamos, aquí tiene los años, aquí tiene va poniendo el número de niños que nacen, y acaba poniendo el número, porque tenía una contabilidad muy precisa de esta especie. Entonces encuentra que hay una correlación perfecta entre nacimiento de niños y número de cigüeñas. Entonces, para nuestra sorpresa, quedó demostrado que ese es el mecanismo mediante el cual nacen los niños. Y entonces, en fin, es un poco de chacoteo, pero lo que estaba haciendo un poco era ridiculizar el tipo de razonamiento que se seguía en mucho del análisis estadístico, que supone que correlacionar significa explicar lo que pasa. No sé si alguien se fue con la finta, pero no es así, no ocurre así. Y en realidad la solución que le da Lazarsfeld a este problema realmente misterioso es la existencia de una variable z, que es la que está relacionando a X y... la variable z es la que explica tanto a X como a Y. Por eso están estrictamente correlacionadas, porque hay un tercer factor que está produciendo a los dos, y los está produciendo de manera simultánea. ¿Cuál es esta variable z? Pues se podría resumir como la tasa de urbanización. O sea, si lo ponemos en términos de un indicador preciso, es la tasa de urbanización. Porque conforme se va urbanizando, digamos, esta región, en la que estaba recabando sus datos, pues van desapareciendo las cigüeñas. Pero también la urbanización comporta un cambio en el estilo de vida y en los patrones demográficos. Entonces, las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, tardan más en procrear y desciende la tasa de natalidad también.
por un cambio en el patrón de vida, de la vida social de las mujeres, de la sociedad, pero en particular el papel de las mujeres en la vida social. Entonces, y al mismo tiempo, pues la mancha urbana va desplazando a los lagos y va espantando a las cigüeñas, ahora sí que, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, y esto, ¿cuál es la lección aquí? Primero, no irse con la finta de la correlación, porque puede ser una correlación espuria, y es muy frecuente. Entonces hay que buscar la causalidad en donde necesitamos teorías. Es indispensable plantear las relaciones de causalidad en base a teorías y no solamente en base a asociaciones entre fenómenos. En fin, me detuve mucho en este argumento porque, no solo porque es simpático, sino porque tiene muchas, digamos que si uno revisa las publicaciones, sobre todo las publicaciones basadas en estadística, que ahora proliferan con tantos programas de cómputo que hay ahora, con tantas facilidades para generar modelos de análisis estadístico, pues ahora se encuentran un montón de artículos y libros plagados de tabulaciones cruzadas y análisis de correlación y regresiones y todo esto. Y mucho de eso está, digamos, contaminado por este problema. En fin, más rápido me voy. Tampoco las condiciones necesarias suponen un análisis causal. No es suficiente decir que las condiciones estaban dadas, ¿no?, para que se produjera la Revolución de Octubre o la Primavera Árabe o cualquiera de esos grandes fenómenos sociales. No, es decir, porque las condiciones pueden haber estado dadas en muchos lugares, y sin embargo en algunas partes sucede y en otras partes no sucede. Este es un tipo de razonamiento ex post que es muy sencillo, porque como sí ocurrió, pues entonces uno regresa a ver que las condiciones ya estaban dadas, ¿no? Eso es, digamos, también es otro tipo de falacia. Y por último, tampoco hay que confundirlo con los relatos. La ciencia social cualitativa es muy afecta, casi adicta a tomarse la explicación, digamos, sustituir la explicación por el relato. Y hay algunos relatos que son muy interesantes, muy impresionantes, de tipo etnográfico, por ejemplo. La aproximación etnográfica produce grandes relatos, muy interesantes, pero no necesariamente explican, y ni siquiera la predicción es esa explicación causal. Uno puede predecir sin explicar. En economía hay varios fenómenos de este tipo. Por ejemplo, la relación entre precios y consumo es una de ellas, la más evidente tal vez, ¿no? Subes el precio de un bien, sabes que puedes predecir, incluso en algunos casos hay intentos por calcular qué tanto, o sea, ¿cuál es el nivel de precios que te va a llevar a cierto nivel de consumo? Esto es una predicción casi exacta, y sin embargo no hay explicación, no hay un análisis acerca del mecanismo que causa la conducta empírica del consumidor. Hay muchos relatos distintos y muchas explicaciones en competencia acerca de cómo funciona la conducta del consumidor en esos casos. En fin, esas serían, digamos, el segundo de los temas, ¿no? Vamos por elección racional, individualismo metodológico y este tema de explicación causal, que son los tres grandes temas que yo les proponía para esta plática. En el tema de explicación causal, en realidad Elster lo que está haciendo, lo hace de manera muy sofisticada, a veces muy divertida, a veces francamente misteriosa. Hay cosas que yo he leído 7, 8 veces y sigo sin entenderle, pero en realidad es un regreso, eso sí, muy enfático, es un compromiso con el método o con el modelo de explicación hipotética deductiva, ¿no? Que tiene ahora muy mala prensa en ciencias sociales, con el avance de las metodologías cualitativas y con lo que llaman el giro cultural en ciencias sociales. El modelo hipotético deductivo ha perdido prestigio. Y por lo tanto, como buen heterodoxo que es, Elster sigue insistiendo y cada vez más y más ha abandonado muchos de los supuestos que originalmente planteó, pero sigue empeñado en afirmar que en ciencias sociales hay que
hay que seguir, hay que trabajar con base en el modelo hipotético deductivo. Una explicación válida en ciencias sociales debe proveer una conexión causal que relaciona al fenómeno X con su fenómeno resultante Y. No necesariamente niños y cigüeñas, pero sí los otros tipos de ejemplos que hemos estado mencionando. Y si se fijan bien, prácticamente todos los trabajos de ciencias sociales buscan algún tipo de conexión. No siempre lo buscan de esta manera, pero la idea aquí es que la explicación válida tendría que hacer esta conexión causal. Y esta conexión debe estar referida al nivel de los microfundamentos de la acción. Al menos debe poder reconstruirse la cadena causal desde el nivel micro hasta el nivel macro, al revés. Desde el nivel macro, que es donde normalmente se propone, hasta el nivel micro. Ahorita voy a ver si me voy a saltar esto. Volviendo siguiendo con el tema del modelo hipotético deductivo, la idea de probar relaciones causales, ustedes lo saben, es simplemente un brevísimo repaso, se requiere encontrar la covariación entre variables independientes y dependientes. Cómo se mueven las variables dependientes en función de las variables independientes. Segundo, se requiere asignarle analíticamente una dirección causal a esa relación. Como decíamos, no basta con enunciar una correlación, hay que atribuirle una dirección causal. Y tercero, hay que controlar las variables exógenas, es decir, excluirlas de la posible contaminación en la relación causal establecida. No hay ninguna novedad en esto, simplemente es la idea de que hay que regresar al modelo hipotético deductivo, hay que tomárselo en serio, que se puede hacer en ciencias sociales siempre y cuando uno se tome en serio los supuestos principales del individualismo metodológico. Ahora, una dificultad notable es que en ciencias sociales pues es muy difícil, digamos, el hipotético deductivo, ¿qué es lo que hace a final de cuentas? Bueno, acumular mecanismos para construir leyes, ¿no? A final de cuentas, la ciencia natural está diseñada sobre ese modelo y termina estableciendo leyes, grandes regularidades que son capaces de explicar cualquiera de los eventos dentro de ese ámbito. En ciencias sociales hay muy pocas leyes y muy poca posibilidad de construirlas. La ley de la oferta y la demanda, dice Elster, es una de las pocas que más o menos aspiran a la condición de ley, pero es una ley débil, ni siquiera es una ley con gran fuerza explicativa y predictiva. Tiene su gracia, y es de las pocas que existen al respecto. Digamos, es de las pocas que existen con ese carácter de leyes sociales. Entonces, la recomendación o la salida, la opción de las ciencias sociales es irse a las explicaciones basadas en mecanismos. Y este es un tema central y es realmente el último tema que pienso tratar, el tema de los mecanismos. No basta identificar las variables pertinentes, no basta siquiera plantear las correlaciones adecuadas entre las variables, sino que además debe proveerse el mecanismo causal. Y quiero enfatizar este punto porque tengo la impresión de que es uno de los principales fallos de la ciencia social, al menos la que se hace en México, pero también en muchos otros lugares. Es uno de los principales déficits de nuestra ciencia social, la referencia, la explicación basada en mecanismos causales. ¿Qué son exactamente los mecanismos? También está difícil saberlo porque las definiciones no son tan exactas, no solo exactas, no son tan claras. Las definiciones son un tanto ambiguas. Por ejemplo, Merton, uno de los primeros autores que habló en un sentido muy distinto, pero que puso el énfasis en la explicación por mecanismos, pues
pues no nos ayuda demasiado quizás su definición, ¿no? Procesos sociales que tienen determinadas consecuencias para determinadas partes de la estructura, pues está bien, ¿no? Pero es demasiado genérica la definición. Steenkamp, en un excelente volumen de Hedstrom y Swedberg sobre mecanismos sociales, pues dice también que son como piezas de esto está un poco esto es un poco más útil quizá y es un poco más claro, ¿no? Son piezas de una teoría sobre entidades a otro nivel, por ejemplo individuos perdón, es que no alcanzo a leer desde aquí, voy a irme a mi pantalla. O sea, son piezas de teoría que permiten la transición entre un nivel y otro de la explicación, del análisis, y que hacen que la teoría sea más adecuada, más poderosa, ¿no? O más general. Pero entonces es la transición entre diferentes niveles de análisis en el fenómeno social. Y el de Elster, desafortunadamente, pues tampoco creo que sea tan claro, porque habla de los mecanismos son patrones que ocurren con frecuencia y que son fácilmente reconocibles, que desatan consecuencias, que tienen determinadas consecuencias, perdón, me tengo que ir otra vez a mi pantalla, en condiciones generalmente desconocidas y con consecuencias indeterminadas. Bueno, parece casi un trabalenguas, no es fácil de seguir, pero voy a tratar de explicar un poco más lo que yo entiendo que esto, digamos, las repercusiones que creo que tienen, especialmente en la última de las definiciones. Les mostraba estas tres definiciones simplemente para decir, no es Elster el único que está pensando en explicación por mecanismos, ni es tan reciente la propuesta de explicación por mecanismos. Habría que ver, por ejemplo, en fin, hay varios autores contemporáneos que están trabajando esto, y en el volumen de Hedstrom y Swedberg hay varias contribuciones muy interesantes a la reflexión de explicación por mecanismos. En este volumen justamente hay un intento por clasificar los principales tipos de mecanismos. Le llaman mecanismos situacionales que permiten transitar del nivel macro al nivel micro. Luego, esto estaría ejemplificado, digamos, más bien graficado, representado en el extremo izquierdo hasta arriba. Los mecanismos situacionales implican ir digamos, de la estructura social en general hacia el nivel micro, es decir, a nivel de los individuos en concreto y de las interacciones entre individuos. Estos mecanismos se refieren, por ejemplo, a la formación de preferencias, al comportamiento en lugares públicos, etc. Cómo del nivel macro se pasa a lo micro y la reconstrucción de la cadena causal de este tipo de transición. Tengo la impresión de que uno de los ejemplos más brillantes que existen en la literatura de ciencias sociales es el análisis que hace Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahí está hablando de una ideología, de un sistema de creencias religiosas, es decir, en un nivel muy agregado y muy alto, digamos, como fenómeno social, y cómo esto produce consecuencias muy precisas en el comportamiento económico individual de los agentes individuales. Hay una transición ahí de lo macro a lo micro y la cadena causal está reconstruida de manera muy brillante. Ustedes recordarán ese trabajo. En la doctrina calvinista de la predestinación, la idea es que era una reacción. Una de las explicaciones era una reacción frente a la angustia que causa la incertidumbre sobre la salvación del alma. Y me voy a salvar, me voy a condenar, ¿qué debo hacer? Etcétera, ¿no? Y
la doctrina de la predestinación resuelve ese problema de manera un poco paradójica, porque lo que dice es que Dios ya sabe, ¿no?, quién se va a salvar. Y entonces, hagas lo que hagas, ahora hay una frase muy popular acá que no quiero repetir, hágasle como le hagas, no importa, Dios ya sabe, ya te escogió. Entonces está predestinado el alma a salvarse o perderse. Paradójicamente, una de las consecuencias más importantes de esto no es caer en la desesperación, en la angustia o en el fatalismo, sino buscar indicios de que uno ha sido seleccionado. Y el indicio es el éxito, ¿no? Dios no va a tratar mal a los que ha seleccionado, entonces para saber que uno está en esa categoría, pues uno de los indicios es el éxito económico. En fin, estoy obviamente caricaturizando todo el argumento, pero la línea general va por ahí, y el punto es de un sistema de creencias religiosas que tiene que ver con la salvación del alma, se traduce en una conducta económica específica que impulsa el desarrollo del capitalismo al impulsar a los agentes a ahorrar, a ser austeros, a ser trabajadores, etc. Ese sería un tipo de explicación por mecanismos célebre en la historia de las ciencias sociales. Segundo tipo de mecanismos son los mecanismos que le llaman formativos, que se dan al nivel micro, en el plano, en la dimensión microsocial, y que tiene que ver con una combinación específica de deseos, creencias y oportunidades para generar una acción específica. O sea, dentro del nivel micro, cómo opera la mecánica de articulación de estos elementos para producir una determinada acción. Son muchos de los ejemplos que pone Elster en sus muchos libros, tienen que ver con este nivel, el nivel de los mecanismos formativos. El concepto no es de él, sino de Swilberg. Y el ejemplo preferido, creo que el ejemplo que más utiliza Elster, es el de la disonancia, el mecanismo de la disonancia cognitiva, que es un mecanismo que no inventó él, sino el psicólogo Leon Festinger en los años 50, y que tiene que ver con el proceso de las preferencias adaptativas. La idea es más o menos esta: cuando una persona tiene determinadas aspiraciones y la realidad se empeña en no cumplírselas, tiene dos opciones: pasarse la vida amargado o ajustar sus preferencias para entonces preferir lo que sí puede alcanzar, ¿no? Un estudiante que quiere irse al Tecnológico de Massachusetts a estudiar ingeniería mecatrónica, lo rechazan 3 veces, 4 veces, y después termina por irse a la Universidad Intercontinental del Mocorito, Sinaloa, porque no le quedaba de otra. Entonces ahí lo aceptaron, entonces se va para allá. Podría pasarse la vida añorando el MIT, o bien empieza a encontrarle las virtudes, porque no sé si ustedes sepan, pero tiene muchas virtudes esa universidad. Entonces empieza a desarrollar, empieza a ajustar su sistema de preferencias para reducir esa disonancia entre sus deseos y sus oportunidades, entre lo que desea y lo que puede obtener. Parece ser que este es un mecanismo muy poderoso, hay mucha investigación experimental sobre esto en psicología social, y, bueno, insisto, es uno de los ejemplos preferidos de Elster para mostrar cómo funciona porque aquí estamos hablando, digamos, finalmente de un contexto social, lo que llaman los economistas el contexto de oportunidad, cuáles son las opciones que están allá afuera y cómo se articulan con la propia acción individual y con los logros, digamos, de la acción individual. Ese proceso de ajuste parece ser un mecanismo
muy frecuente, muy universal, que está muy presente en los procesos sociales. La reducción de la disonancia cognitiva, y es el ejemplo quizá más claro que plantea Elster, que tiene unos ejemplos a veces bastante complicados, en fin, tiene diferentes tipos de ejemplos. Y este es muy claro de cómo funciona en este nivel microsocial. Y el último tipo es el de los mecanismos transformacionales, que implican la transición de lo micro a lo macro, es decir, el regreso desde el nivel micro hacia el nivel macro, y que pues está ejemplificado. Este también es un ejemplo clásico, la tragedia de los comunes, que básicamente se refiere al hecho de, es la ejemplificación maestra de cómo la búsqueda del beneficio, del interés individual, produce un desastre colectivo, ¿no? Es decir, en los pastizales comunes, si cada uno de los terratenientes se empeñan que se me escapa la palabra en este momento, y la gente que tiene ganado, se empeñan en explotar el pastizal para su beneficio, están claramente persiguiendo el beneficio y logrando un beneficio individual que en términos colectivos se convierte en un desastre, porque agotan el pastizal y arruinan las tierras para pastoreo. Y esto lo puede uno ver en prácticamente cualquier ejemplo del uso de bienes comunes. La tragedia, por eso, digamos, la tragedia de los comunes se ha convertido en el ejemplo maestro, porque es un mecanismo que explica muy claramente esta lógica de cómo el agente, persiguiendo su interés individual y optimizando su interés individual, produce el desastre colectivo. Entonces, esos serían los tres tipos de mecanismos fundamentales, digamos, que englobarían la mayor parte de las posibilidades de explicación por mecanismos. Y déjenme terminar para dar un breve tiempo de posibles preguntas, discusión. Pienso que, bueno, no es que yo lo piense, ¿verdad? Lo pienso porque además Elster insiste hasta la náusea con esto. La explicación por mecanismos, la utilidad que tiene es que permite justamente superar esa gran limitación de la ciencia social convencional o dominante, porque permite reducir la distancia entre lo que llaman el explanans y el explanado, lo que explica y lo explicado. Permite reconstruir la cadena causal de la que hablábamos hace unos momentos, y por lo tanto permite abrir esa caja negra de la explicación, donde no se sabía qué es lo que pasaba en medio, ¿no? Tenemos la pobreza y el narcotráfico, tenemos, en fin, todas estas explicaciones donde te aparece la explicación y lo explicado, y en medio no se sabe qué pasa. Esta cadena de relaciones causales es la que sería, digamos, la relación entre esas variables sería posible, sería eficiente a través del planteamiento de mecanismos. Este eslabón interno, este eslabón intermedio es fundamental, y hay que abocarse más que buscar teorías generales sobre la sociedad, más que buscar leyes sociales que expliquen, hay que buscar cuáles son los mecanismos. Dado un tema de interés en la investigación debe centrarse en la búsqueda de mecanismos de nivel micro, meso o macro, pero que permitan esa transición entre los niveles de análisis. Voy quizá a omitir toda esta parte, porque la verdad es que Elster tiene una gran cantidad de propuestas de teoría sustantiva. Hay una teoría de la acción en Elster. Hay una teoría de la acción además muy interesante, pero no voy a entrar en eso, solamente lo voy a comentar. Es una teoría de la acción muy interesante porque si uno revisa la evolución de su pensamiento, al principio tiene un fuerte compromiso con la teoría de la elección racional,
y poco a poco, además a través, no es una conversión religiosa de parte de Elster, ni una renuncia a nada, no, ha ido examinando muy sistemáticamente las implicaciones de la teoría de la elección racional y poco a poco la ha ido descartando, porque digamos en uno de sus libros de los 80s, ¿no? El cemento de la sociedad, hacía una diferenciación muy clara entre acción basada en el modelo de elección racional y acción basada en el imperativo, acción normativa, acción basada en normas. Y es uno de los primeros, que yo sepa, uno de los primeros esfuerzos sistemáticos por distinguir y por incorporar en una sola teoría los dos tipos de conducta. Una conducta guiada por normas, una conducta guiada por elección racional. Pero poco a poco, digamos, por decirlo así, el lugar que ocupa en sus libros la elección racional se fue reduciendo, y ya en el último libro, que ustedes van a revisar en la próxima sesión, sobre el desinterés, de plano dice que el modelo de elección racional para explicar la sociedad queda a nivel de ciencia ficción. O sea, ya realmente no le funciona prácticamente para nada. Pero ha tenido una enorme... Y entonces la teoría sustantiva que ha desarrollado Elster, más allá de su propuesta metodológica, tiene que ver con todos estos, digamos, modelos y componentes y modelos de acción alternativa que no son modelos de elección racional. Y no tengo el tiempo, lo cual siempre es un buen pretexto para no decir que no sé, para desarrollar toda esa parte de la teoría sustantiva. Entonces simplemente lo dejo como un comentario general. Por cierto, no me voy a resistir de comentarle, algunos de ustedes probablemente fueron al Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales en febrero en México. Una de las conferencias magistrales, Adam Przeworski, hablando sobre las tendencias, una conferencia impresionante sobre las grandes tendencias de la desigualdad en el mundo, con unas series de tiempo enormes. En fin, es una conferencia extraordinaria. Al final, alguien le pregunta, doctor Przeworski, en el público, ¿no? Alguien le pregunta, ¿por qué es que algunos obreros votan por partidos de la derecha cuando es evidente que va en contra de sus intereses? Ustedes saben, Przeworski tiene un libro famoso sobre ese tema, quizá uno de los bestsellers de las ciencias sociales del siglo XX. Pero entonces, ¿por qué Przeworski, los obreros votan por partidos de la derecha? Él se queda pensando y dice, no sé. Es fantástico, la mejor respuesta que había escuchado de un gran... O sea, ser que no sabe, en ese momento pensé, yo quiero ser así. Pero me falta estilo. Termino entonces. Voy a irme, falta poco tiempo, voy a irme directo a una de las críticas que ha recibido el trabajo de Elster, la más persistente y creo yo la más justificada de las críticas, y que se refiere al hecho de que sí, explicación por mecanismos, perfecto, la recomendación es muy buena, es muy pertinente, es muy poderosa la idea, y sin embargo los mecanismos que nos propone Elster son mecanismos de carácter psicológico. No hay casi mecanismos en el nivel social. Todos su ejemplo más brillante es el de la disonancia cognitiva, es psicología social, pero psicología al fin, digamos, opera al nivel de la mente individual ese mecanismo. Y la gran mayoría de los mecanismos que nos propone como solución a las falacias de la ciencia social son mecanismos en el nivel psicológico. Autor, sociólogo, Andreas Pickel, en un ensayo reciente haciendo la crítica, dice, y me pareció muy acertada la forma de plantear su crítica. Bueno, la conclusión de su ensayo sobre la obra de Elster dice, si un estudiante me preguntara, ¿cómo puedo usar la caja de herramientas de Elster
para explicar, por ejemplo, la creciente inequidad en el siglo XXI, cómo se destruyen los estados en los países periféricos, los efectos sociales del Internet, la exportabilidad de las instituciones occidentales al resto del mundo, o las causas de la guerra en Irak, o cómo funcionan actualmente las instituciones en los Estados Unidos, yo le respondería: sigue el consejo general de Elster para buscar mecanismos causales, pero no pierdas mucho tiempo en los mecanismos psicológicos que propone la cajita de herramientas de Elster. Es interesante, no sé si sea completamente justa la crítica, algo hay de eso, pero también la otra parte creo yo que es muy importante de recuperar, el argumento y la defensa denodada de la explicación por mecanismos como la mejor forma de explicación en ciencia social. Esto creo que hay que tomárselo en serio, y en ese sentido alguna razón tiene Andreas Pickel cuando digamos que prefiere no meterse mucho en los meandros de las a veces muy complicadas explicaciones de psicología elsteriana, pero sí tomarse en serio el desafío de volver a la explicación, de embarcarse en la explicación por mecanismos y dejar de estar funcionando en los niveles macro y en correlaciones espurias. Creo que, insisto, lo decía al principio, no veo mucha influencia directa del pensamiento de Elster en ciencias sociales mexicanas, en ciencias sociales latinoamericanas en general, pero sí hay un esfuerzo desde otras vertientes por, digamos, un esfuerzo creciente y muy fecundo por desarrollar ciencia social con explicaciones mecanísmicas. Mario Bunge, el famoso filósofo de la ciencia argentina, tiene un libro más o menos reciente sobre esto, donde argumenta en favor de lo que él llama la mecanísmica como la alternativa más adecuada, y hay un artículo también muy famoso de Alejandro Portes, ya no tan reciente, es un artículo del 2004, pero donde él justamente trata de mostrar una alternativa para el desarrollo de la ciencia social en América Latina, no tanto en el sentido, es decir, jamás Portes se adheriría al individualismo metodológico, pero sí a la idea de que el nivel de la explicación en ciencias sociales debe ser de alcance medio. Ahí está retomando directamente a Merton y su propuesta de las teorías de alcance medio como la mejor alternativa para el desarrollo de la ciencia social. Y Portes encuentra que en América Latina hay contribuciones importantes, es decir, hay grupos de investigación, redes de trabajo académico y un desarrollo de investigaciones muy fecundas que utilizando teorías de rango medio, como la teoría del capital social, la teoría de las cadenas globales de valor o el transnacionalismo, están generando conocimiento muy valioso acerca de los mecanismos que pueden explicar comportamientos tan relevantes en términos sociales y científicos como son la migración, la operación de las empresas transnacionales, la creación de empresas locales, la creación de capital humano, etc. Entonces, digamos, esta es un comentario completamente adicional, no es parte, digamos, del enfoque elsteriano ni de la exposición sobre Elster, simplemente para decir, esta idea de explicación por mecanismos está presente en diferentes perspectivas y yo diría es uno de los esfuerzos más interesantes de las ciencias sociales desde diferentes enfoques. Pero uno de los promotores, sin duda, el principal y más lúcido promotor de esta idea, es John Elster, a quienes ustedes tendrán oportunidad de conocer muy pronto. Y lo dejo ahí.
Yo tengo una pregunta. Gracias. Es respecto a la teoría de la elección racional que él va reduciendo en su espacio para teorizar. ¿De qué manera se articuló la teoría de la elección racional con propiamente los mecanismos? Es decir, ¿sería una forma psicológica de los mecanismos? Y, digamos, ¿qué queda de la visión de Elster sin la teoría de la elección racional? Sí, es interesante. Creo que, por un lado, queda muy poco, en Elster queda muy poco de elección racional. Sin embargo, esto me parece importante, queda mucho de elección. Es decir, lo que uno puede ver en la evolución de su obra es que si bien este modelo de elección racional del agente optimizador, pues poco a poco la va desechando, pero en lo que no desecha, y al contrario, cada vez explora con mayor rigor, es el proceso de toma de decisiones. A final de cuentas, sigue postulando a un agente que tiene capacidad para decidir. Y lo que pasa es que ya no es la optimización, el modelo de optimización lo que le permite explicar esa conducta. Sin embargo, creo que es muy relevante en todos sentidos, en términos teóricos y políticos, es muy importante esta reivindicación o el que mantenga a un agente con capacidad de decisión. Y ya no es solamente una propuesta filosófica, ¿no? Digamos, los existencialistas proponían eso, estamos condenados a elegir, es justamente la marca de la naturaleza humana, ¿no? Lo específicamente humano, la condición de elegir. Pero aquí además lo que ha hecho Elster es explorar los mecanismos sociales específicos que están en el proceso, que intervienen en el proceso de decisión. Y entonces ha incorporado, digamos, una serie de factores que intervienen como las normas sociales, las emociones, por ejemplo, ¿no? Cada vez hay un mayor componente en su análisis, hay una exploración del componente emocional. Entonces, va quedando fuera el modelo de elección racional propiamente dicho, pero yo sí rescataría la idea de que lo ha hecho a través de ir descartando analíticamente y sistemáticamente sus implicaciones, tanto en términos teóricos como de investigación empírica. Es decir, no lo hizo como un cambio de bando, sino que en el camino fue desmontando esos mecanismos por inviables. Es un poco lo que en otro terreno me parece que hizo de manera muy brillante también Elinor Ostrom, ¿no? que también son autores que se tomaron en serio el modelo de la elección racional, y al tomárselo en serio y discutir en su propio terreno las implicaciones del modelo, han llegado, digamos, a contribuciones muy sustanciales. Entonces, queda todo este esfuerzo intelectual para, digamos, desmontar ese argumento, pero además queda una propuesta donde sigue vigente la idea de un agente con capacidad deliberativa y capacidad de elección, y que incorpora, digamos, su libertad individual en la toma de decisiones que producen determinadas configuraciones sociales. Así lo vería yo. Bueno, y una pregunta previa. ¿Cómo llega él a esta visión después de su formación marxista, ¿no? Él hace su tesis sobre Marx. ¿Cómo se vincula, ¿no?, la visión, digamos, del homo sociologicus con el homo economicus que va a desarrollar después? Bueno, sí, creo que aquí estaría más capacitado que yo, José Carlos, para contestar esta pregunta, ¿no?, sobre la evolución intelectual, ¿cómo es que llega a esto? Pero bueno, hay que recordar que pues sí, Elster era originalmente marxista. A lo mejor fue por accidente, él no es así, ¿verdad? Pero originalmente él iba a estudiar con Althusser, y finalmente terminó por hacer la tesis con Raymond Aron, ¿no?
Y uno puede notar, obviamente, la influencia de Aron, un pensador liberal, y lo benéfico que resultó que no cayera en las manos de Althusser. Entonces, digamos, muchas de las preocupaciones que se plantean, y luego sus lecturas, ¿no?, de los moralistas franceses, que seguramente vienen obviamente de sus propias inquietudes intelectuales, pero también mucho de la influencia de Aron, supongo, lo fueron llevando a cuestionarse algunos de los supuestos del marxismo, justamente con instrumentos intelectuales del liberalismo. ¿Cómo es posible? ¿Cuáles son los mecanismos explicativos? ¿Cuál es la plataforma explicativa que tiene el marxismo? Y ¿cómo queda parada frente a los argumentos del liberalismo? Es decir, ¿dónde quedan los individuos? Un poco por ahí creo que empieza su indagación siguiendo sus propias inquietudes intelectuales, y su tesis se llama justamente Making Sense of Marx. O sea, ¿qué queda del marxismo a la luz de, digamos, si se le examina con algunos de los supuestos, digamos, básicos de individualismo metodológico, y a partir de ahí empieza una exploración, bueno, de décadas ya, sobre y es un lector muy atento de Marx, o sea, es alguien que lo ha leído en serio, que no lo critica porque esté en desacuerdo en términos ideológicos, sino en términos estrictamente teóricos y metodológicos. Y se embarcó en este seminario que duró muchos años en Chicago, los llamados marxistas analíticos, que buscaban justamente eso. Su idea era, el marxismo tiene propuestas sustantivas acerca de la justicia social y de la distribución de la riqueza. Son propuestas políticas sustantivas que hay que defender. ¿Qué queda del marxismo en términos científicos? Ahorita está demasiado mezclado su propuesta, digamos, sus propuestas políticas y morales, están demasiado mezcladas con lo que consideran ser una propuesta científica. Vamos a separarlos. Y entonces ahí empieza, creo que ahí empieza esa trayectoria que lo va llevando al examen muy sistemático y al compromiso finalmente con el individualismo metodológico y al descarte de la teoría de la elección racional.